Cuán fácilmente derribaron los ejércitos celestiales las murallas de Jericó, orgullosa ciudad cuyos baluartes, 40 años antes, habían aterrado a los espías incrédulos. El poderoso de Israel había dicho: he entregado en tu mano a Jericó. Y contra esa palabra fueron impotentes las fuerzas humanas, pero entonces llegó una nación sin armas, sin escaleras, sin catapultas, solo trompetas y silencio. Durante 6 días marcharon y no dijeron nada. Pero al séptimo día, lo que sucedió a continuación sacudiría el mundo y resonaría durante generaciones. Esta no es solo la historia de un muro que se derrumba. Esta es la historia de una promesa cumplida. Un pueblo guiado por la fe y un Dios que conquista sin levantar una espada. Esta es la historia de la caída de Jericó. Después de 40 años en el desierto, el viaje estaba casi terminado. Israel había cruzado el Jordán en tierra seca. El río que antes se interponía entre ellos y la tierra prometida se había abierto por la mano de Dios. Sus pies tocaron el suelo de Canaán por primera vez. Josué ahora lideraba al pueblo, un nuevo líder para un nuevo capítulo. Detrás de él se encontraba una nación forjada por el maná, los milagros y la misericordia. Delante de él se alzaba una ciudad como ninguna otra, Jericó. Sus muros se elevaban sobre las llanuras. Una poderosa ciudad fortaleza con muros altos e impenetrables, puertas cerradas, vigilantes alerta. Ningún ejército la había conquistado jamás. Para todos, era una fortaleza inexpugnable. Para Israel, era la primera prueba de la promesa. Se levantaba como un obstáculo desafiante en el camino que Dios les había trazado. Fuertemente custodiada, temida en toda la región. Nadie salía. Nadie entraba. Jericó se cerró no por las armas de Israel, sino por el Dios al que servían. Pero esta batalla no se ganaría con espadas. No se ganaría con fuerza. Porque la guerra por Jericó pertenecía al Señor. Antes de que el pueblo pusiera un pie en Canaán, Josué había enviado discretamente a 2 hombres desde su campamento en Sitín para explorar la tierra. Especialmente Jericó. Los hombres se deslizaron por los valles oscuros y se acercaron a la gran ciudad en silencio. Al entrar en Jericó, su camino los llevó a una modesta casa enclavada en la propia muralla de la ciudad. La dueña era Rahab, una mujer conocida en Jericó, aunque no por razones nobles. Era una prostituta que vivía al margen de la sociedad. Pero, ¿por qué Rahab? ¿Por qué Dios elegiría a una prostituta, una mujer tan menospreciada por la sociedad, para que participara en su plan como su instrumento? Rahab no era una mujer común. Aunque su profesión la situaba fuera del respeto de las personas, ella había oído las historias. Historias de un Dios que dividió el Mar Rojo, que proveyó maná del cielo y que conquistó a reyes poderosos como Seón y Ag al este del Jordán. Su corazón se conmovió con asombro y reverencia. Creía que este Dios era diferente a cualquier otro. Esa noche, cuando el rey de Jericó se enteró de que espías israelitas habían entrado en la ciudad, envió hombres a la casa de Rahab, exigiendo que los entregara. Rahab se enfrentó a una elección. Podía traicionar a los extraños y salvarse a sí misma o protegerlos. Y arriesgarlo todo. Con un corazón valiente, escondió a los espías en su tejado bajo tallos de lino. Y afirmando que los hombres ya habían huido, envió a los soldados del rey a una persecución infructuosa fuera de la ciudad. Cuando el peligro hubo pasado, subió al tejado bajo la luz de la luna y habló con los hombres. Sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo de ustedes. Todos en este país viven aterrorizados. Porque hemos oído cómo el Señor les abrió un camino seco a través del Mar Rojo. Sabemos lo que hicieron con Seón y Ag. El Señor su Dios es el Dios supremo de los cielos arriba y de la tierra abajo. Luego hizo una petición. Por favor, denme la seguridad que serán bondadosos conmigo y con mi familia.
cuando Jericó caiga. Los espías, conmovidos por su fe, accedieron. Le dieron una señal sencilla, un cordón escarlata para atar en su ventana. Le dijeron: cuelga esta cuerda en la ventana que da a la pared exterior y reúne a tu familia dentro de tu casa. Cuando el Señor entregue Jericó, no le sucederá nada malo. Con eso, Rahab los ayudó a escapar, bajándolos con una cuerda por la ventana. Los hombres huyeron a las colinas, escondiéndose durante 3 días mientras Jericó permanecía completamente cerrada. Luego regresaron a donde estaba Josué con un mensaje: el Señor verdaderamente ha entregado toda esta tierra en tus manos. Ahora, mientras los israelitas se encontraban al otro lado del Jordán, aquel antiguo informe de los espías resonaba en la mente de Josué. Animado por sus palabras, comenzó a preparar al pueblo para la batalla. Pero lo que siguió no fue una estrategia militar tradicional. No habría escaleras, ni arietes, ni torres de asedio. En cambio, Dios le dio a Josué una instrucción muy inusual: marchen alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. Que 7 sacerdotes lleven trompetas de cuernos de carnero delante del arca. Al 7º día, marchen alrededor de la ciudad 7 veces y luego toquen las trompetas. Cuando oigan un toque largo, que todo el pueblo grite con un gran grito. Entonces las murallas de la ciudad se derrumbarán. Sonaba absurdo, incluso infantil. Pero Josué sabía que los caminos de Dios eran superiores a la comprensión humana. Así que reunió al pueblo y les compartió el plan. Por cierto, si encuentran alguno de estos videos interesante, significativo o entretenido, consideren suscribirse. Su elaboración lleva mucho tiempo y realmente nos ayuda. Y si les gusta lo que hacemos y quieren ir un paso más allá, ahora pueden convertirse en miembros del canal. Su apoyo nos ayuda a llegar a más personas con la palabra de Dios a través de animaciones impactantes. Simplemente hagan clic en suscribirse y sean parte de este ministerio. El primer día, el pueblo de Israel se reunió en silenciosa obediencia y determinación. Bajo la atenta mirada de los guardias de Jericó, marcharon en perfecta formación alrededor de las murallas de la ciudad. Al frente, 7 sacerdotes llevaban el arca de la alianza, el símbolo sagrado de la presencia de Dios entre ellos. Mientras la procesión avanzaba, el único sonido que rompía el profundo silencio era el toque grave e inquietante de 7 cuernos de carnero, que resonaba como una llamada divina en el aire. Los guardias observaban desde las murallas de la ciudad, desconcertados por la extraña procesión. Para el segundo y tercer día, los soldados en las murallas comenzaron a burlarse y a mofarse. ¿Es esto algún ritual infantil? Ni ataque, ni lucha. ¿Qué truco es este? Pero para el quinto y sexto día, la risa se convirtió en inquietud. El interminable círculo, el silencio excepto por los cuernos, no era una batalla ordinaria. El ambiente en Jericó cambió. Los mercados se vaciaron, las ventanas se cerraron. El miedo comenzó a extenderse entre los soldados mientras permanecían rígidos en las murallas, con los ojos fijos en el campamento israelita. Marcharon y ni una palabra se pronunció. Marcharon y Jericó observaba. El escenario estaba listo. El pueblo de Israel había obedecido. El arca había sido llevada. Los sacerdotes habían tocado sus cuernos. Y las murallas esperaban. Al despuntar el alba sobre el horizonte, el campamento de Israel se agitó con determinación. No era una mañana cualquiera. Hoy era el 7º día, el día en que todo cambiaría. Desde lo alto de las murallas de Jericó, los guardias observaban con ojos cansados. Josué caminaba entre la gente, con el rostro sereno pero a la vez fiero y concentrado. Los sacerdotes tomaron sus posiciones, llevando el arca de la alianza con reverencia. 7 de ellos sostenían los cuernos de carnero cerca de sus labios, esperando el momento. El pueblo se formó detrás de ellos, todos listos. La orden fue clara: marchar. Y así lo hicieron. 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4, 5, 6,
Desde las murallas, los vigías de Jericó ya no observaban. Permanecían inmóviles y aterrorizados. Luego llegó la séptima vuelta. Los sacerdotes alzaron sus cuernos y emitieron un estruendoso sonido, la señal. Josué se volvió hacia el pueblo, elevando su voz por encima del eco de los cuernos. Gritad, porque el Señor os ha entregado la ciudad. Y en ese instante, lo hicieron. De miles de voces israelitas surgió un ruido como nunca antes se había oído en la ciudad. Un grito de guerra sagrado lleno de fe, furia y fuego. La tierra pareció temblar bajo sus pies. El sonido resonó en el aire como una tormenta sobre las montañas. Y entonces sucedió. Un gemido, un estruendo, un crujido. El suelo bajo Jericó se estremeció. Las poderosas murallas, esas gruesas y altísimas murallas construidas para mantener alejados a los enemigos, se derrumbaron hacia adentro como si fueran aplastadas por el peso del cielo. Pero una casa, una sección de la muralla, permaneció intacta. La casa de Rahab. Rodeada de su familia, sus padres, sus hermanos, incluso parientes lejanos. Contuvo la respiración. Había obedecido. Había creído. Y ahora solo podía confiar. Entonces dos figuras entraron corriendo. Eran ellos. Los mismos espías que ella había escondido una vez bajo lino en su azotea. Ahora habían venido a cumplir su palabra. Rahab, la llamaron, ven rápido, ven. Tal como habían jurado, los espías sacaron a Rahab y a su familia de la ciudad antes de que la destrucción fuera completa. Rahab y su familia fueron llevadas fuera del campamento de Israel para su purificación. Pero su historia no terminó allí. No solo fue perdonada, sino que fue acogida, adoptada, integrada al pueblo de Dios. Su pasado ya no la definía. Su fe sí. El resto de la ciudad fue incendiada, y todo lo que había en ella, excepto la plata, el oro, el bronce y el hierro, fue apartado para el tesoro del Señor, porque esta victoria pertenecía solo a Dios. Mientras el humo se elevaba sobre las ruinas, Josué se dirigió al pueblo y pronunció una maldición sobre las ruinas de Jericó. Maldito sea el hombre que intente reconstruir esta ciudad. A costa de su primogénito, pondrá sus cimientos. A costa de su hijo menor, colocará sus puertas. La victoria en Jericó fue más que una simple victoria militar. Fue un triunfo espiritual. Esto anunció a todos que el Dios de Israel estaba con su pueblo. La noticia se extendió como la pólvora. Los reinos temblaron. Los reyes comenzaron a formar coaliciones, temiendo la llegada de Josué y su ejército guiado por Dios. Pero para Israel, la caída de Jericó fue una prueba de obediencia. Si hubieran intentado tomarla por sus propios medios, habrían fracasado. Pero como obedecieron, incluso cuando no tenía sentido, vieron a Dios actuar con poder. Para Rahab, fue un nuevo comienzo. Ya no era Rahab la prostituta, sino Rahab la fiel, adoptada en la nación de Israel. Se casaría con un hombre llamado Salmón de la tribu de Judá. Y juntos tendrían un hijo llamado Booz, el mismo Booz que un día se casaría con Ruth. De ellos nació Obed, padre de Jesé, quien fue el padre del rey David. Y después, Jesús el Mesías. Sí, piénsalo. Rahab, una prostituta pagana de una ciudad condenada, se convirtió en antepasada directa del Rey de Reyes. ¿Por qué? Porque creyó. Porque actuó conforme a esa creencia. Porque escondió a los espías, colgó el cordón escarlata y confió su vida al Dios de Israel. La historia de Jericó es más que un capítulo de la historia antigua. Es un espejo que refleja el poder de Dios, su fidelidad inmutable y su llamado silencioso a confiar en Él, incluso cuando no lo entendemos completamente. Las instrucciones de Dios a Josué y a los israelitas parecían extrañas. Marchar en silencio alrededor de una ciudad en lugar de atacarla con espadas, gritando solo cuando se les indicara. No tenía sentido según la lógica humana, pero su obediencia, incluso cuando parecía una locura, mostró el poder milagroso de Dios. En
muchos sentidos, nuestras vidas son así hoy en día. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a momentos en los que los planes de Dios no tienen sentido? Donde el camino parece incierto y nuestra fe es puesta a prueba. A veces nos pide que avancemos paso a paso sin ver el panorama completo. En esos momentos, la obediencia no es fácil. A menudo se siente arriesgada, incluso aterradora. Así como ocurrió con Israel, la obediencia es la puerta a los milagros. Los israelitas no conquistaron Jericó por su propia fuerza ni por una estrategia ingeniosa. Ganaron por la mano de Dios. Nuestras victorias en la vida sobre la culpa, el dolor, la adicción, la soledad, la injusticia, la tentación y muchas más no se logran por la fuerza ni el poder, sino por el Espíritu del Dios viviente, que actúa en nosotros y por medio de nosotros. Y luego está Rahab. La historia de Rahab ilumina una verdad que puede cambiarlo todo. Nadie está fuera del alcance de Dios. Ningún pasado es demasiado oscuro. Ningún error es demasiado grande. Rahab era una mujer con un pasado complicado, que vivía al margen de la sociedad. Sin embargo, su fe la salvó y no solo la salvó, sino que la hizo parte del plan de redención de Dios. Se convirtió en antepasada del Salvador mismo. Su historia susurra esperanza para aquellos que se sienten indignos u olvidados, que Dios ve más allá de quienes fuimos y nos llama a ser quienes podemos llegar a ser con Él. Entonces, ¿qué muros se interponen en tu vida hoy? Miedo, duda, errores del pasado. Como los muros de Jericó, parecen inquebrantables. Pero cuando la fe se une a la obediencia, y confías en Dios más allá de lo que puedes ver, esos muros comienzan a caer. Cuando Dios guía, llega la victoria. Confía en Él, más allá de tu entendimiento y observa lo que hará. Si aún no te has suscrito, por favor, no olvides hacerlo. Nos ayuda mucho a seguir ofreciéndote videos increíbles como este.